Existen otras formas de residuos según Taichi Ohno. Algunas formas de desperdicio no parecen encajar perfectamente en una de las 7 categorías de muda. El talento se puede desperdiciar cuando un proceso no aprovecha al máximo la mano de obra o el personal disponible. Si un proceso requiere que se ingresen datos y el miembro del personal más lento en el teclado numérico se asigna a la tarea, los recursos se están desperdiciando. El talento desperdiciado es más una preocupación para el liderazgo y los recursos humanos que para los especialistas en mejora de procesos, aunque los expertos en Six Sigma deben ser conscientes de que la forma en que se manejan los recursos de personal puede afectar drásticamente la eficiencia de un proceso. También puede ocurrir con las ideas, cuando los pensamientos y las ideas de las personas se descartan, no se buscan o se apropian indebidamente de una manera que no tiene sentido. Los equipos de liderazgo y proyectos a menudo pueden pasar por alto a los expertos en la materia que tienen una visión detallada de un proceso y, como tales, podrían ofrecer conocimientos e ideas de primera mano. Green o Black Belts a cargo de proyectos pueden facilitar menos desechos de ideas al alentar a los expertos en la materia a contribuir y alentar a los líderes a buscar todas las ideas antes de avanzar con el cambio. Las herramientas de lluvia de ideas son valiosas para este propósito porque están diseñadas para crear un refugio seguro para todas las ideas. También existe desechos en capital o efectivo. Me explico, ahorrar para un día lluvioso es inteligente, pero el efectivo bancario cuando hay ganancias que ganar no siempre es la decisión correcta. Se produce una gran cantidad de capital o efectivo cuando el liderazgo decide no invertir en mejoras que crearían un flujo de efectivo adicional. Todas las muda también se pueden dividir en 2 tipos generales, lo que puede ayudar a las organizaciones a priorizar el desperdicio para proyectos y propósitos de mejora. Las mudas pueden denominarse en tipo 1 o tipo 2. Vamos con las tipo 1. Las muda de tipo 1 son tareas sin valor agregado que en realidad pueden ser esenciales o requeridas por las circunstancias. La inspección de productos durante un proceso puede ser necesaria si se sabe que el proceso produce defectos. Las organizaciones no quieren que los defectos lleguen a los clientes, por lo que implementan controles de calidad. El acto de la inspección, y el tiempo y los gastos que agrega a un proceso, son todos muda. Por ejemplo, el cliente final externo no recibe valor directo de los procesos de recursos humanos dentro de una organización. Al mismo tiempo, si los empleados no reciben cheques de pago o apoyo con respecto a los beneficios, es poco probable que continúen desempeñando su trabajo. Vamos con la muda de tipo 2. Las muda de tipo 2 son tareas sin valor agregado que no son esenciales y pueden eliminarse inmediatamente de un proceso. Por ejemplo, si un producto se transporta hacia y desde varias estaciones de trabajo mientras se completa, es probable que exista una muda de transporte de tipo 2. Al reorganizar el flujo de trabajo, los equipos podrían reducir la muda en una cantidad sustancial sin realizar ningún cambio real en la forma en que se ensambla el producto. Vamos con las 5 S's. Las 5 S's es un enfoque japonés Lean para organizar un espacio de trabajo, de modo que al hacer un proceso más efectivo y eficiente, será más fácil identificar y eliminar mudas. Las 5 S's se basa en señales visuales y un área de trabajo limpio para mejorar la eficiencia, reducir los accidentes y estandarizar los flujos de trabajo para reducir los defectos. El método se basa en 5 pasos: ordenar, enderezar, brillo, estandarizar, sostén. Fase 1. Ordenar, llamado en japonés seiri. Durante la fase de clasificación, se revisan todos los elementos o materiales de un espacio de trabajo, eliminando los elementos innecesarios y conservando los recursos necesarios. El paso de clasificación le permite hacer un inventario de un área, descubrir recursos no utilizados o desperdiciados y hacer espacio para la reorganización. También se puede aplicar con procesos computarizados. Fase 2. Enderezar o seiton. Una vez que se retira el exceso del área de trabajo, los equipos deben proporcionar una ubicación simplificada y fácil de usar para todo lo necesario para el espacio de trabajo. Durante la fase de enderezamiento, cada artículo, herramienta o material recibe un hogar. Para facilitar la organización continua, la ubicación de los recursos debe estar claramente etiquetada. El objetivo es proporcionar los controles visuales que permitan un funcionamiento con sentido común. Etiquetar un estante para papel de tamaño carta, organizar los enchufes en orden de tamaño en un cajón etiquetado como enchufes, o estacionar el montacargas en un área marcada del piso de la fábrica cuando no está en uso son buenos ejemplos. Vamos con la fase 3. Brillo o seiso. La tercera fase tiene como objetivo mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. Seiso también se puede traducir como barrer, desinfectar o restregar. El objetivo es dar brillo al espacio de trabajo limpiándolo. Vamos con la fase 4.
Estandarizar, llamado en japonés seiketsu. La fase de estandarización se utiliza para mantener el progreso logrado en todas las fases anteriores. Al mantener altos estándares de orden, los beneficios de la metodología de las 5 S pueden ser a largo plazo. El estrés y la velocidad de una jornada laboral diaria pueden dificultar el cumplimiento de los estándares de las 5 S. Si todos están comprometidos a trabajar juntos, los beneficios pueden ser continuos. Vamos con la última fase, la fase 5. Sostener, llamada en japonés Shitsuke. Las 5 S solo funciona si todos en el equipo o dentro de la organización se comprometen con el proceso. Los empleados deben seguir las reglas establecidas para estandarizar y mantener la organización. De lo contrario, el equipo entra en un ciclo de limpieza después de un periodo de incumplimiento de los estándares de las 5 S. Los beneficios generales del método de las 5 S incluyen reducción de riesgos de accidentes y problemas de seguridad, mayor cumplimiento de las regulaciones de organizaciones como OSHA, una base que facilita la implementación de mejoras adicionales. Los residuos son más fáciles de identificar y eliminar. La producción y la calidad generalmente mejoran. Vamos con la fabricación justo a tiempo. La fabricación just in time es otro concepto Lean que se originó con Toyota. Originalmente, JIT tomó un significado literal. El objetivo de la fabricación JIT era producir una salida, justo a tiempo, o, según sea necesario, por parte del cliente. El cliente era la persona o el proceso que requería el resultado. A veces, eso significaba que el cliente era un empleado o proceso diferente dentro de la organización. En una situación de procesamiento JIT, una máquina puede producir una pieza requerida por otra máquina. La fabricación JIT significa que la primera máquina suministra solo la cantidad de piezas que la segunda máquina puede procesar. Si la segunda máquina puede procesar una parte por minuto, la primera máquina está configurada para producir una parte por minuto. Ahora vamos con unas preguntas intuitivas de este capítulo 4. Empecemos. Número 1. ¿Qué es una muda? A. Es un tipo de bono que brinda el gobierno. B. Es una estrategia para realizar las cosas rápido. C. Describe algo inútil, innecesario o inactivo, un desperdicio. D. Es un tipo de préstamo para financiar maquinaria. La respuesta correcta es la C. Describe algo inútil, innecesario o inactivo, un desperdicio. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál de estas opciones es una de las 7 mudas? A. Surgimiento. B. Corrección. C. Esfuerzo. Y D. Supervivencia. La respuesta correcta es la B. Corrección. Pregunta 3. ¿Cuál de estas opciones es el orden de las 5 S? A. Brillo, enderezar, sostener, ordenar y estandarizar. B. Estandarizar, sostener, ordenar, brillo y enderezar. C. Ordenar, enderezar, brillo, estandarizar y sostener. Y D. Ordenar, enderezar, estandarizar, brillo y sostener. La respuesta correcta es la C. Ordenar, enderezar, brillo, estandarizar y sostener. Pregunta 4. ¿Cuántos tipos de mudas existen? A. 2. B. 5. C. 1. D. 7. La correcta es la D. 7. Ahora vamos con la pregunta 5. ¿Cuál de estas opciones es un beneficio de usar las 5 S? A. Un complemento que no sustituirá medidas de seguridad. B. Una base que ayuda a la incrementación de riesgos. C. La producción y la calidad empeorarán sustancialmente. Y D. Una base que facilita la implementación de mejoras adicionales. La respuesta correcta es la D. Una base que facilita la implementación de mejoras adicionales. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las 7 mudas? A. Corrección, transporte, esperando, resistencia, superproducción, inventario y exceso de procesamiento. B. Corrección, transporte, esperando, prudencia, superexceso, inventario y exceso de procesamiento. C. Superproducción, corrección, inventario, movimiento, transporte, exceso de procesamiento y esperando. Y D. Superproducción, corrección, inventario, entretenimiento, transporte, exceso de procesamiento y esperando. La respuesta correcta de esta pregunta 6 es la C. Superproducción, corrección, inventario, movimiento, transporte, exceso de procesamiento y esperando. Pregunta 7. ¿Cuál de estas opciones es otra forma de residuo? A. Ideas. B. Esfuerzo. C. Riesgo. D. Salud. La respuesta correcta es la A. Ideas. Pregunta 8. ¿Cuál de estas opciones es la fase 3 de las 5 S? A. Alumbrado. B. Diamante.
C. Brillo. Y D. Luz. La respuesta correcta es la C. Brillo. Pregunta 9. ¿Cuál de estas opciones corresponde a J y T? A. El objetivo de la fabricación J y T es producir una salida, justo a tiempo, o, según sea necesario, por parte del cliente. B. El objetivo de la fabricación J y T es producir una entrada, justo a tiempo, o, según sea necesario, por parte del cliente. C. El objetivo de la fabricación J y T es no producir una entrada, justo a tiempo, y tener paciencia durante la fabricación. La respuesta correcta es la A. El objetivo de la fabricación J y T es producir una salida, justo a tiempo, o, según sea necesario, por parte del cliente. La última pregunta del día de hoy, la pregunta 10. ¿Qué son las 5 S? A. Es un enfoque japonés Lean para organizar un espacio de trabajo, que al hacer un proceso eficiente, será más fácil eliminar mudas. B. Es un enfoque surcoreano Lean para identificar las preferencias de los clientes. C. Es un enfoque suizo Lean para identificar almuerzos de origen japonés. D. Es un enfoque danés Lean para eliminar mudas en los procesos. La respuesta correcta es la A. Es un enfoque japonés Lean para organizar un espacio de trabajo, que al hacer un proceso eficiente, será más fácil eliminar mudas. Gracias por ver este video. Espero te haya servido. Se despide Caleb Lakud Mejía. Hasta la próxima. Adiós.